queridos amigos de Contexto. Amigos, para este año 2023 tenemos muchas expectativas sobre el desenvolvimiento de la economía local en RD e internacional. Una va ligado a la otra, por supuesto. Todos los pronósticos señalan que en términos económicos este año 2023 será más complicado que el 2022 por el entorno internacional. La economía en los Estados Unidos y la Unión Europea tendrá un menor crecimiento. Se estima que solo crecerán alrededor de 0.5%. Esto ligado pues a todo hará que tengamos un mayor desempleo, tengamos menos remesas de las familias, que el turismo sea menos y los bienes y servicios sean menor, ¿verdad? Que el consumo privado también sea menor. La verdad es que parece que tendremos un entorno internacional difícil y esto pues influirá muchísimo en lo que es el desarrollo económico de nosotros. Las proyecciones del país predicen que el país tendrá un crecimiento alrededor de un 4 y un 4.5%. Esto quiere decir que se reducirá de un 5.5 como hemos venido creciendo. También dicen que se va a depreciar el tipo de cambio, que de hecho ya hemos visto en estos últimos días que se ha comenzado a depreciar más. Dicen que será alrededor de un 4%. Y como dije, las situaciones laborales pues serán mucho más complicadas para el empleo formal. Para analizar este tema hemos invitado al economista Luis Manuel Piantini, quien es conocido por todos, ¿verdad? Ha participado en los puestos más altos de lo que han sido puestos económicos en la República Dominicana, de manera que él es una persona muy calificada para poder ayudarnos a aclarar este panorama económico en la República Dominicana y qué podemos esperar para este año 2023. Don Luis Manuel Piantini, por fin lo tenemos físicamente aquí y no vía Zoom. Bueno, muchas gracias. Usted se ve muy bien. Bueno, esperemos que por dentro también. Eso ¿verdad? aparenta uno. Muchas gracias, Mónica, por invitarme de nuevo a tu programa y en estos primeros días de ellos, en este año. Muchas felicidades para ti, mucha salud, gracias. Paz espiritual para ti y para el pueblo dominicano también, se lo deseo. Y aprovechando también el momento, quisiera darle las mismas sentidas condolencias a la familia Contreras por el fallecimiento de don Cesario Contreras, un hombre que jugó un papel importantísimo de liderazgo aquí en el sector pecuario, principalmente en el ganadero, en momentos difíciles, pero siempre yo he dicho que los grandes hombres de la economía, de la política, de la sociedad dominicana, fueron generaciones pasadas, que ya ese tipo de gente ya no se ve en este país, desgraciadamente. Y don Cesario pues jugó un papel estelar en esa situación, entonces, para defender su sector. Entonces, que hemos visto cómo ha progresado aquí el sector de la leche, precisamente a esos esfuerzos que se hicieron anteriormente. Sí. Entonces, bueno, mis condolencias para doña Tete, para Fernando y sus demás hijos y familiares, porque los Contreras, en sentido general, han sido una familia de grandes aportes a este país. Bueno, pues me uno a ese sentimiento, doña Tete, Fernando y todos los hermanos, porque también son gente muy querida para mí. Cuando me enteré, la verdad es que lo sentí mucho. Bueno, pues pasamos entonces, don Luis Manuel, al análisis de la economía de este año. Todo el mundo dice que será un año de menor crecimiento, los organismos internacionales, la CEPAL, el FMI, las calificadoras de riesgo, se dice que Estados Unidos y Europa, como dije, crecerán apenas un 0.5%, que en la Unión Europea, Alemania e Italia arrastrarán a las economías a la baja y que eso pues se reflejará en remesas y en apetencias de lo que son inversiones en el país. En este año, entonces, ejecución presupuestaria. Se ha hablado de poco gasto de capital en estos 2 últimos años. Bueno, en general, en los últimos años,
Creo que solamente fue en los últimos 10 años solamente se cumplió la ejecución presupuestaria en cuestión de gastos de capital, y menciono esto porque dinamiza bastante lo que es la economía y se dice que debemos tratar de completar estas inversiones. De hecho, los economistas lo han mencionado para, bueno, las obras públicas y todas estas inversiones. Sin embargo, también los gobiernos tienen miedo de pasarse mucho más de lo que se ha hecho en los gastos y restringen este gasto de capital hasta el final del año cuando lo aceleran. Pero, por otro lado, el endeudamiento es mayor, los pagos por servicio de deuda son mayores y ahora con una presión posiblemente de intereses y cambiario podría la situación ser mucho peor. ¿Cuál es su análisis, don Luis Manuel? Comencemos por la economía internacional. Mira, Mónica, la situación se ha complicado después del COVID, por lo de la guerra de Ucrania y por la necesaria política restrictiva monetaria que ya se veía venir cuando ellos todavía estaban tirando dinero a la calle. Porque muy bien que lo dijo Larry Summers y Blanchard, también economista que fue principal del Fondo Monetario, a principios del año 2021, cuando entró el gobierno de Biden, y después de Trump haber tirado un paquete fiscal en diciembre del 2020, ellos entonces se arriesgaron a tirar otro paquete fiscal en enero, febrero del 2021, lo que inundó de recursos a la economía no solamente americana, sino mundial, porque el dólar es circula mundialmente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en aquel momento, inclusive yo saqué un artículo el 27 de febrero del 2021 que decía ¿para dónde va América?, donde ponía, ¿no?, y externaba mi posición favorable a lo que decía Blanchard y lo que decía Larry Summers sobre las implicaciones que eso iba a tener en contra de el crecimiento económico y a favor de la inflación. Entonces, todo aquello, como dicen, estas lluvias trajeron estos lodos, ¿no? Unas lluvias que se prolongaron durante muchos años, bueno, porque tuvimos Estados Unidos con tasa de interés cero negativa durante muchísimos años. Exacto. Inundaron el país con la famosa política monetaria moderna, que es darle para adelante hasta que comience a subir los precios. Bueno, pues ahora se le subieron los precios. Entonces, el problema grande es que esa inundación de recursos llenó las valijas de las familias y bueno, eso ha retrasado que las políticas monetarias de la Reserva Federal sean más efectivas, porque el americano posee mucho más dinero en los bolsillos y aun cuando el poder adquisitivo se le está cayendo, porque los salarios han aumentado, los salarios nominales han aumentado menos que la inflación, el salario real se ha caído el poder adquisitivo, pero el consumo no se ha caído. Y tú dices, bueno, ¿y cómo es eso? Sí. Porque acumularon 1.7 trillones de dólares en exceso, en ahorro, por ese exceso fiscal que hubo. Lo que hay que preguntarse entonces es qué porcentaje de la población fue la que pudo guardar ese dinero, porque acordémonos que el americano vive día tras día, excepto la clase ya muy alta, que tiene ya sus inversiones. Bueno, la clase media alta ya ahorra, hace inversiones en la bolsa y demás, pero de la media para abajo está pasando trabajo. Bueno, acuérdate que el 25%, el gobierno federal tuvo un déficit de un 25%. En apoyos a subsidios a la clase de abajo. Cierto. ¿No? Sí. Muchos de ellos, ¿no? Que no fue lo que pasó en el año 2008 y 2009, en el gobierno de Obama, que dejaron desprotegido a ese sector cuando perdieron sus casas y todo. Mientras los canadienses apoyaron a la familia, dándole subsidios para que
no se le su casa no la perdieran y rescataron en cierto sentido, bueno, que los bancos canadienses son más conservadores que los americanos. El banquero canadiense ha demostrado con toda esta crisis que ha sido más serio que muchos de los famosos bancos como los británicos. Entonces, los canadienses pudieron salvar y no hubo ese problema que hubo en los Estados Unidos en términos social, como vimos después, las grandes manifestaciones, el problema, como tú señalas, de la clase de abajo. Muy buen punto. Problema social. Sí, es verdad. Pero eso viene en los Estados Unidos y cuando viene ahora el problema del COVID, el gobierno americano se da cuenta del error que hubo en el periodo 2008 y 2009 y le metió dinero a la clase de abajo. Efectivamente, inundó el mercado americano de dinero. Inclusive pequeños comerciantes, medianos comerciantes, tenían dinero para comprar carros nuevos. Pero y todo tanto es eso. así que la gente no quería trabajar, porque salía más rentable quedarse en la casa. Hay 2 millones de plazas desocupadas en los Estados Unidos de empresarios que quieren que tener trabajadores y no tienen trabajadores, tal vez porque no son calificados, pero muchas veces porque tienen dinero y no quieren trabajar. El part-time, ahora hacen el part-time, no quieren trabajar un año entero, sino que van de sitio en sitio. Es una modalidad que se desarrolló a partir de todas esas ayudas, que quizás fueron, como usted dice, muy prolongadas. No que fueron malas, sino que fueron demasiado prolongadas. Tú sabes que es una modalidad de muchos dominicanos. Se van a los Estados Unidos, trabajan 6 meses, vienen aquí y gastan los 6 meses que trabajaron. Lo he visto. Bueno, ahora lo estamos viendo que parece que los americanos lo están copiando. No era tan malo entonces. Están copiando algo de nosotros, tú sabes. Pero bueno, te iba porque ese fortalecimiento del poder, del ahorro de la familia, es lo que ha permitido mantener la economía americana hasta ahora. Aun cuando ya se ve, ha caído, los índices de producción industrial han caído por debajo del 50 puntos. Y los sentimientos ya del consumidor comienzan a caer. Eso quiere decir que ya los bolsillos se le están apretando. Usted que estuvo en Miami tantos días, estaban las tiendas muy desabastecidas. ¿Estaban? Las tiendas muy desabastecidas. Yo vi mucho desabastecimiento. Sí. Contrario a otras épocas que uno veía los anaqueles totalmente llenos y que había de todo. Ahora, las veces que estuve en Estados Unidos, yo no encontraba nada. Acuérdate, es verdad lo que tú dices. Y a mí me sorprendió también algunas tiendas que vi muchos sitios vacíos. Por primera vez, anaqueles vacíos. Pero acuérdate que hubo un rompimiento de las cadenas de suministro. De cadenas de suministro por el problema en China, que todavía persiste el COVID en China, ¿tú me entiendes? Entonces eso también ha evitado que haya más productos en el mercado, ¿verdad? Sí. Que es un problema que se mantiene en China. No sabemos, porque la gran incertidumbre ahora es China. Si China va a reaccionar o el COVID en China está siendo peor, porque nadie sabe lo que está pasando en China. Contrario a lo que pensábamos antes, que habían manejado tan bien los chinos el COVID, que había COVID cero y demás, y resulta que ahora todo el mundo está más o menos libre de COVID. China es el que sigue. Ahora lo que ellos han dejado era lo que los británicos querían hacer al principio del COVID, que era por manada, o sea, que tú te enfermaras por manada, ¿no? Sí. Ellos han dejado que la gente hay cientos de millones de chinos enfermos allá, ¿tú entiendes? Ahí no sabe cuántos se han muerto. Sí. Pero ellos dicen que eso se acaba, para ellos se acaba en 2 meses. No importa lo que se mueran, ¿tú entiendes? Sí. Pero ya en 2 meses ya, a menos que haya unas nuevas variantes, como ha sucedido, que está sucediendo ahora en el noreste de los Estados Unidos, que hay una variante mucho más peligrosa que las anteriores, que ahora no se sabe cómo es, porque las vacunas tampoco están reaccionando. Sí. Un problema serio, un problema serio, que no se acaba. Y parece que la vacuna china realmente no era tan eficiente, porque si no los chinos no estuvieran tan contagiados. Fue eficiente en un momento dado, pero parece que el periodo que cubría no era muy largo. Lo que parece es, porque en esos regímenes de fuerza tú no sabes lo que pasa o lo que no pasa, es que parece que no había una población vacunada lo suficientemente alta, ¿no? Sino que los chinos,
como que no le dieron mucho énfasis al asunto de la vacunación, o es porque su vacuna no es efectiva, o es porque no tenían la vacuna suficiente, que yo creo que no. O sea, los chinos tienen recursos para tener esa vacuna y mucho más. Claro. Y nunca quisieron utilizar las vacunas occidentales. Que nosotros sí las utilizamos. Que es la que estamos utilizando. Nosotros empezamos a utilizar la China y cuando comenzaron a llegar las otras, pues el dominicano cambió y el gobierno para la otra vacuna. Sí. Pero bueno, entonces te decía, la situación en los Estados Unidos pues se va a ir, va a ir deteriorando porque la Reserva Federal va a seguir aumentando sus tasas de interés. Ahora es si va a aumentar 0.50 o va a aumentar 0.25. Ahora, sería ya cuesta arriba para los norteamericanos otro aumento de la tasa de interés que está previsto, pero ya se va a sentir, ¿eh? Bueno, lo que pasa es, Mónica, que la inflación está bastante alta, está en 6.5, aunque sí. ha bajado de 9. Sí. Aquí la inflación está por encima de la de los Estados Unidos todavía. Inclusive la inflación... Aunque ha bajado también. Pero la inflación subyacente no ha bajado ni un punto desde mayo. Es bueno y explicar eso la es diferencia. un elemento para el Banco Central que debe ser muy preocupante. Pero Sí. entremos en eso ahorita. Sí. Eso es para la economía dominicana. Ahora, ¿qué pasa? Los europeos, pese a todos los pronósticos, han reaccionado mejor que los norteamericanos. La economía europea va a crecer, o creció más en el 2022 que lo que va a crecer, que lo que creció la economía americana. Pero y para el 2023 no veo un pronóstico estima bueno. que la economía americana creció 1.6% Sí. el año pasado, porque Sí. hubo un trimestre que se cayó por inventarios y los resultados que fueron muy positivos en el sector externo. O sea, cuando tú tienes más exportaciones, Sí. más importaciones que exportaciones, ya ahí se te cae el producto. Entonces, ¿qué pasa? El aumento de los inventarios y el aumento de las importaciones hicieron que el segundo, creo que el primero o segundo trimestre en los Estados Unidos y el siguiente fueran negativos. Ahí se estaba hablando de una recesión, pero fue básicamente por esos factores que no tienen mucha influencia en la economía americana. ¿Cuánto creció Europa en total? El índice de Europa, ¿cuánto fue? 2022. El 2022 los europeos, lo que se estima es que creció un 3.2%. Bastante, Doble, ¿no? sí, ¿verdad? Que era algo que uno no esperaba. ¿no? Más con la guerra de Ucrania y Rusia. Y más con la caída de China, que siendo Alemania un gran exportador hacia China. No, el problema de la energía con Alemania. La esperanza de los europeos es que los chinos entren al mercado de nuevo y que comiencen a demandar productos alemanes. Y como Alemania es el motor de la economía europea, pues eso va a arrastrar a los otros países también. El otro elemento que pudo haber afectado mucho es la guerra de Ucrania y Rusia, porque Rusia era demandante de productos europeos y los europeos también de productos, las pequeñas repúblicas del centro europeo, lo que dependían mucho de Rusia anteriormente cuando era la Unión Soviética, las pequeñas y medianas industrias tienen mucha conexión con el área de las industrias rusas. Entonces, esas también fueron muy afectadas. Sí. Sin embargo, el crecimiento. ¿Por qué? Porque la política monetaria del Banco Central Europeo fue más floja que la política monetaria del Banco Central Americano. Y mientras los europeos lo que han aumentado son 2.5%, 2.5 puntos porcentuales de sus tasas de interés, los americanos ya están en 4.5. Sí. Entonces, eso ha empujado más. Además, había una reacción también. Fíjate, el COVID fue muy fuerte en Europa. Entonces, ha habido una reacción también de un mayor consumo de parte de la población europea también. Y eso ha ayudado. También va a ayudar a Europa, que el invierno ha sido más benigno que en los Estados Unidos este año. Lo que se temía que el encarecimiento del gas en términos de oferta también y de precio pudiera haber
creado una hecatombe caos. en la economía europea, con muchísimos muertos también, porque no hubiera habido gas para calefacción ni nada de eso, pero Que no pasó, ¿eh? pero porque ellos se abastecieron. Sí. Hubo una reducción en el consumo que ayudó a que esa reserva no cayera y se mantuviera. Y además ellos consiguieron nuevas fuentes, que inclusive comenzaron a protestar en contra de los americanos por el precio del gas que los americanos le estaban ofertando. Porque los americanos querían que ellos rompieran el acuerdo con la Unión, con Rusia, y ¿no? comprárselo a lo que ellos pero quisieran. para vendérselo a ellos tal vez más caro, ¿tú me entiendes? No son fáciles. Bueno, entonces, la economía alemana no ha sufrido tanto como Y las se sanciones pensó. también No contra se pensó, la producción industrial no ha caído como ha caído en los Estados Unidos, una cosa en términos de inversión, y no ha caído, y los precios relativamente altos, ¿no? La inflación ha hecho que el consumo privado también se deteriore, como se deterioró en los Estados Unidos. Pero ha sido un elemento que, como antes no había mucho consumo por el COVID, eso ha estimulado mucho el consumo allá. De todas formas, se prevé que la economía europea crezca más que la americana el año próximo. Un 1%, eso llegará. 2 y pico. 2 y pico, Sí. crecerá. Esos son los pronósticos. Yo vi que crecería un 1%. Wow. Déjame ver. Yo Wow. tengo aquí uno, porque uno muchas veces no Sí. tiene esos números. Que no Pero es bueno, que se cumplan nada, exactamente, lo que pero... va a crecer más que la americana. Sí, ¿no? más que la americana. Que en cierto sentido eso ayudaría al turismo dominicano, Claro porque que sí. el turismo europeo fue sustituido por el turismo americano. Sí. Entonces, si el turismo americano ahora cae porque las familias comienzan a restringir sus gastos, acuérdate que cuando el COVID y al finalizar, básicamente, cuando ya se finalizaron las restricciones, el primer sector que se impulsó fue el sector de bienes, porque la gente comenzó y durante el COVID la gente lo que estaba comprando eran muchas cosas para su casa, para hacer todo en su casa, ¿no? Sí. Inclusive cosas eléctricas, hasta estufa y todo eso. Porque, Claro, para facilitarse la vida, bueno, porque va a estar metido en la casa. No, porque antes pedían Delivery. delivery, ya no había delivery, porque todo estaba cerrado. Bueno, entonces comenzaron a comprar esas cosas, el bienes de consumo duradero, y eso le dio a la economía americana. Después, cuando se abrió todo, la gente comenzó a salir a la calle. Y ahí el sector servicio fue el que se avivó, Revitalizó. ¿no? Principalmente hospedaje, los hoteles, el restaurante, la gente quería también estar en la calle. El Los turismo viajes, interno los también, viajes, por eso más. vimos tantos Bueno, dominicanos que vinieron aquí. sí. Porque ese turismo que tú dices que creció 7 y pico, ve a ver cuántos dominicanos fue que vinieron. Sí. Recoge la lista para que tú veas cuántos dominicanos, que creo que se duplicó. Y la por esos cantidad de mismos subsidios americanos. que se dieron en Estados Unidos, O qué sea sé yo. que, bueno, lo ponen como turistas, pero fueron dominicanos que se desplazaron Y para por acá. otro lado se nos fue el turismo ruso y ucraniano, Sí. que era importante, principalmente en el este y aquí en Santo Que Domingo. por cierto, y cayendo un poco ya la economía dominicana, y bueno, dejando ya de que mientras más aumente la Reserva Federal, la tasa de interés, más contracción verás en la economía americana. Y en Europa, un estimulador de la economía europea va a ser la apertura de China. Si China, a partir del segundo trimestre, comienza a aumentar su demanda de productos importados por el aumento interno, el consumo se ha restringido en todas partes. Había una Claro, caída del claro. consumo en todas partes, en China en todas partes. Pero si eso vuelve otra vez a estimularse, porque y el gobierno chino comienza a poner
aumentar sus gastos de inversión, pues eso va a estimular y va a demandar productos alemanes Y alemanos, también ¿eh? americanos, ¿eh? Acordémonos que China fue el motor Sí. en el siglo Pero pasado. acuérdate el problema que hay con las 90. tarifas Los el pleito transportes. comercial entre los Estados Unidos y China, que ese es otro problema. Claro, claro. Es que la economía internacional se ha disminuido su dinamismo, y la economía internacional era la que impulsaba los crecimientos de los países en la década, en la primera década del 2000 Y en los 90 también. del 2000 y en la última década de los 90, Exacto. cuando se creó la Organización Mundial de Comercio, entró China a la OMC en el 2001, pero que fíjate, la OMC ha sido nulificada ya por los mismos americanos, que fueron los que estimularon su creación. O sea, ya no hay órganos de apelación. Al no haber órganos de apelación, ya no hay penalidades para aquellos que incumplen las regulaciones, y por lo tanto tuve una serie de subsidios ahora mismo que están los americanos aplicando a su sector industrial, porque los americanos ahora quieren una reindustrialización de su economía, y entonces están dando una serie de subsidios fiscales que entran en contradicción con las normas de la con OMC, lo que ellos propusieron. y entran en contradicción con los europeos. Sí. Entonces ahora hay un problema que eso tenemos que verlo nosotros, porque eso no puede afectar a la zona franca. Claro. Mientras más estímulo del gobierno americano en términos de subsidios a sus empresas ya, más se nos van. Menos vas a ver aquí empresas de zona franca que vengan del nearshoring, el que sé yo qué, todos esos inventos que hay. Que se supone que ahora nos iba eso a beneficiar. Bueno, pero si ellos siguen dando los subsidios. No, pero es que hay un pleito ya echado con los europeos y los canadienses y los mexicanos. Bueno, ellos le han pasado la mano a los canadienses y los mexicanos, por eso no han gritado ahora mucho. Con la cumbre esta de los amigos, que no sé cuál fue la conclusión con Estados Unidos, Canadá y México. Con México y Canadá. Sí. Bueno, son cuestiones tal vez entre ellos, pero no hubo nada trascendental que saliera, ¿no? El problema es esta política de subsidio industrial que está aplicando la economía de Biden en los Estados Unidos. Ahora, también habría que ver si ante la subida de la tasa de interés que está afectando tanto la producción allá, ¿qué pasaría si no se dan estos subsidios? O sea, que hay que verlo todo desde ese punto también de vista. Bueno, el problema no es de los subsidios. El problema es que tú no entres en competencia haciendo desventajosa las industrias de otra zona, porque lo que pasa con los europeos es que se le están desplazando las industrias de Europa hacia los Estados Unidos, porque los Estados Unidos le están dando lo que no le dan los europeos. Acuérdate que eso fue lo que propuso Trump desde el principio. Bueno, además en regulación de mercado de trabajo, los Estados Unidos son más liberales que los europeos. Entonces, si tú le das mercado como hay en los Estados Unidos, si le das subsidios fiscales y si le das esa liberalización de mercado laboral que hay en los Estados Unidos, que no es tan restringido como en Europa, porque es el problema de Europa, el desplazamiento de la mano de obra no es fácil en Europa. O sea, ¿qué te digo? En los Estados Unidos tú cambias de trabajo como cambia de restaurante de un día para otro, ¿verdad? Sí. Y no hay restricción en eso. ¿Y cuáles son las restricciones en Europa? En Europa el asalariado tiene más defensa en términos de lo que la empresa tiene que asegurarle. O sea, como aquí, ellos. como en República Dominicana, que donde tiene que darle ciertas prestaciones. Hay una serie de cuestiones. En Europa sí lo hay. Y eso restringe mucho el desplazamiento de la mano de obra. Sí. Y entonces hace la economía americana mucho más flexible, adecuarse a situaciones que se presentan en un momento determinado. Sí. ¿No es? Pero en Europa, y eso los españoles lograron, por hacer una serie de reformas, reducir eso, que estaba impidiendo que el crecimiento económico en Europa y la inversión de capital del sector privado en Europa, en España. Entonces los españoles estaban invirtiendo en otros países de Europa y no en España por ese problema que hay. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y porque
la zona franca, pues lo que ha vivido el mercado americano, básicamente. Nosotros no hemos creado empresas tecnológicas como lo ha creado Costa Rica. Cuando tú ves, ahí salió un cuadro que yo te lo mandé sobre los salarios. Si lo tienen por ahí, yo lo mandé. En el resto favor. de América Latina, con República Dominicana, tú ves el nivel de salario en Costa Rica elevadísimo, sin embargo, exporta más que nosotros. Sí, o sea que el aumento, que ese nivel de salario no impide que Costa Rica sea un exportador, porque tiene un nivel de productividad mucho más alta que la nuestra. Si lo ponen de lado. Pero aquí, mira, cuando tú ves, mira Costa Rica, tiene arriba $600. Increíble, eso es por la tecnificación de la mano de obra. Se atribuye a la tecnificación de la mano de obra. Costa Eso Rica es y Uruguay. Educación, tú sabes. Educación, mira, señor. Los dos países más educados, Costa Rica, Uruguay y Chile. Señor. Mira, señor. tú lo ves por Los educación. Costa Rica, Uruguay, Chile, ahí está. Los tres primeros por niveles de educación, los niveles de penetración del internet y la informática. ¿Tú entiendes? Que le da muchas agilidades a las economías para aumentar su productividad. Entonces, tú ves cómo en esos países los salarios han crecido. Lo que a mí me sorprende es el nivel en Guatemala y no tanto en El Salvador, que es una economía dolarizada, pero Guatemala me sorprende que tenga muchísimo. ese nivel de salario y también tan me alto, sorprende que Chile esté por debajo de la República Dominicana. Eso me parece... ¿Cuál? Chile, perdón. Siguen para abajo. Que Argentina, claro, que ha tenido un desbarajuste económico terrible y la devaluación, pero la gente son preparadas en Argentina. Pero la inflación y la devaluación te destruyen los salarios, ¿tú me entiendes? Sí. Que es lo que tú señalabas al principio de tu programa, que tenemos que tener mucho cuidado con la devaluación y con la inflación. Señores, la devaluación que se había... los salarios. Es el peor impuesto que se le pone al trabajador, porque es que nos hace que el trabajo de nosotros valga mucho menos al trabajo de cualquier trabajador. Entonces, habíamos tenido controlado lo que era la devaluación. Bueno, hubo revalorización del peso, pero parece que va a ser imposible ya en este año mantener ese nivel de valor del peso. Vamos a ver, ¿no? Todo depende. El presidente ha hecho un esfuerzo, pero también hay mucho bombardeo en ese sentido, don Manuel. Bueno, tú ves, por ejemplo, que se habla de que las empresas de zona franca crecieron un 10% en valor, pero cuando tú ajustas eso en términos reales por la inflación, ¿no? Ese aumento no fue un aumento... Claro. Ese fue un mínimo aumento en términos reales, ¿tú me entiendes? Ahora, porque es verdad que los salarios que hay que reajustarlos porque no coinciden, no responden a lo que es la realidad de los precios, pero yo lo que siempre he dicho es que los aumentos de salarios llevan a aumentos de los bienes y servicios de nuevo y se vuelve una carrera inflacionaria que nunca termina y viene siendo, lo que viene causando es una gran inflación. Bueno, eso es la teoría de que los salarios, al ajuste hacia arriba de los salarios, te aumenta el nivel de precio porque te aumenta el consumo. Pero cuando tú tienes un nivel inflacionario tan alto que te deprime los salarios, también tú estás entrando en un problema de que se está deteriorando el nivel de vida de la población. Claro, y eso por te eso puede te digo crear que es un muy complejo. problema de tipo social también. Entonces tú no puedes caer en eso. Tú tienes por lo menos que mantener el salario real constante, ¿no? Y no dejar que el salario se deteriore, porque sería una injusticia muy grande para el trabajador. Sí. Aquí si lo que hay que darle compensa... mucha educación. El área técnica, el Infotep ha jugado un papel importante, pero yo creo que el Infotep tiene que acelerar más sus programas de formación técnica aquí en República Dominicana. Y también conjugarlo más con los empresarios a ver qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y tratar no solamente de la educación técnica, sino de insertar esa población en las empresas. Porque fíjate, mira, el Indotec, por ejemplo, en el tiene una gran escuela en Higüey, pero a donde realmente tú ves la dinámica no es en Higüey, donde tú ves la dinámica creciente y explosiva
es en Punta Cana Bávaro. Claro, claro, Entonces ahí es que ellos deberían de haber estado instalados ahora mismo, proporcionando toda esa asistencia, porque además hay un aeropuerto que te demanda empleados sofisticado en términos de aeronáutica también, de todo lo que tiene que ver con la aeronáutica. Tiene que adecuarse a lo que es la demanda. Entonces, tú tienes que trasladar eso que tú tienes tan lejos en Higüey. No es tan lejos tampoco. Pero debería estar. Pero debería estar en el área Puerto porque sale de caro, Punta Cana. no se Entonces, puede estar cuando tú desplazando. vas a Infotep de Punta Cana y Bávaro, tú nomás encuentras de que hay unos cursitos cuando se llene la plaza. Porque no hay promoción tampoco. Tú no ves eso. Entonces, tú no ves esos institutos de formación que hay alrededor de... Que fue un gran esfuerzo de cuando el presidente Fernández, que trajo una escuela, era un college tecnológico del área de Nueva York, y fue cuando se comenzó eso, ¿no? Sí. Entonces han querido convertir los liceos también en institutos de técnicos, ¿no? Eso muy es bueno, muy bueno. muy bueno. Eso existía cuando Trujillo. Y Muy cuando Trujillo bueno. lo eliminaron porque eran cosas de Trujillo. Qué barbaridad. Mira la mentalidad de que eran barbaridad. cosas de Trujillo, ¿no? Entonces, bueno, ahora volvieron otra vez porque han redescubierto lo que... Es que lo que se necesita aquí más que todo es esa mano de obra técnica, porque es la mano de obra de enlace entre lo que es el trabajador informal y lo que es el especializado. Bueno, entonces por eso tú ves ese número en Costa Rica. Sí, sí. Por eso tú ves ese número en Costa Rica y por eso tú ves ese número en República Dominicana. Increíble. Entonces te dice que la mano de obra en Costa Rica es mucho más productiva que en República Dominicana, cuando con ese nivel de salario es capaz de tener aumentos de crecimiento de la zona franca de ellos mayores que la nuestra. Increíble también Ecuador, y es lo que decíamos que influye la economía está dolarizada. Y este ¿eh? presidente se critica mucho, pero está haciendo una buena labor. Está dolarizada la economía ecuatoriana. Vámonos a la pausa, don Luis Manuel, y venimos ya adentrándonos más sobre la economía dominicana. Volvimos de inmediato. Don Luis Manuel Piantini nos acompaña en este programa. Me gusta mucho traer a don Luis Manuel porque es muy claro y muy gráfico hablando. Don Luis Manuel, decía Guillermo Carán que el reto es mantener un crecimiento cercano al 5 bajo esta posible recesión, contracción económica, con estos altos intereses, que por otro lado es importante que los ahorros tengan altos intereses, porque si no se van a volver a dolarizar. Y fue un logro que, fíjense, podemos fijarnos que las personas que tenían ahorros los cambiaron a pesos, porque en pesos estaban pagando más que en dólares. Pero si no suben los ahorros, pues va a haber otra vez una reconversión. Y esto puede afectar la tasa de cambio también, que dijimos que era uno de los puntos más importantes para el país en este momento. Tú dices si no suben los ahorros, cuando tú lo que quieres decir, si no sube la tasa de interés de los ahorros. Exacto. Pero se supone que con el aumento de la tasa de interés del Banco Central, los bancos comerciales han aumentado su tasa activa, inclusive yo estoy pagando tasas que llegan al 22%. Wow. Entonces, cuando tú ves ese nivel, tú dices, bueno, el 22%. Sí. Entonces, y no me diga a mí con la tasa de la tarjeta de crédito que te llegan al 90%. Porque es una barbaridad, o sea. No, eso ya es un abuso. No vamos a entrar en ese tema, pero eso es un abuso. O sea, es algo preocupante, ¿tú me entiendes? Donde las autoridades deberían y los bancos deberían de ver, ¿no? ¿Verdad? Como... No, y la gente no lo entiende ni lo conoce, eso es lo mejor. Que la gente se mete a financiar tarjeta de crédito, siendo esto un negocio leonino, y que no debería tener una regularización esto. Lo que pasa es que te dan una facilidad, entonces tú con eso rejuegas. Pero ahí es que tú ves por qué la distribución del ingreso en este país también es una distribución muy desigual, ¿no? ¿Verdad? Porque los chiquitos son los que cargan muy pesados, ¿no? Con esos niveles, ¿no? Es igual que lo que es la competencia aquí en este país no existe.
Aquí las ramas industriales están capturadas por 2 o 3 empresas que impiden que los pequeños y medianos pues puedan incursionar Claro, en ellas claro. o superar. Ni ¿no? pensarlo. Entonces, aquí cuando tú hablas de economía de mercado, tú estás hablando un disparate. Aquí no hay economía de mercado. Aquí no existe mercado de economía. Están todos Ni capturados. ni para los campesinos, que es algo que bueno, no entremos, porque a mí la macroeconomía es interesante, pero tú te vas de vuelo. A mí me gusta más irme a lo que está impidiendo que tu país crezca. Mira, por ejemplo, en el sector, nosotros hablamos muchísimo del sector turismo. El sector turismo no halagamos de todo lo que se ha hecho en el sector turismo, de todo lo que hay en el sector turismo, de las grandes playas, de las grandes inversiones en el sector privado. Pero ve a ver las calles de Bávaro y de Juan Dolio. Señor. Esos son calles de potrero, que da vergüenza en un sector que le aporta tanto a la economía dominicana, que los turistas tengan que caminar por unas calles llenas de lodo y hoyo, y no que se no ve, se puede casi transitar. Y no se ve la sostenibilidad que le daría eso al turismo. Tú me dices, ¿de qué turismo tú me estás hablando a mí? Claro. Cuando tú no le das apoyo realmente a ese sector que tanto tú alabas y te alabas, porque alabas y te alabas, ¿no? Sí. Pero ve a ver para que tú veas eso. Sí, da pena. Y lo mismo que estoy hablando de la formación técnica en ese sector. No hay una preocupación pública por mejorar los servicios tampoco. Eso es un desastre. Esas áreas urbanas, semiurbanas, porque son semiurbanas, son un desastre en todas esas zonas de playa. Entonces, tú te vas al norte, Punta Rusia, qué sé yo qué, y pasa lo mismo. Lo mismo en todas partes. Entonces pasa lo mismo. Entonces quieren abrir nuevos polos para hacer nuevos desastres, porque eso que te estoy diciendo es una realidad, ve, para que tú veas. No, y por eso es que se usa el turismo todo incluido, porque es que cuando salen de ahí lo que ven es... y no hay conexiones yo estaba entre ayer en uno Juan y uno Dolio, polo. y en esa calle interiores que hay, y que no se puede pasar de un sitio a otro. No, está lleno de charcos, de hecho. Pero, señor, entonces, hasta que tú no trabajes en eso, no me hable a mí de crecimiento del 5%, del 10%, porque eso se lo lleva un pedazo. Ese por ciento se lo lleva un reducido número. Entonces tú ves aquí carros, Lamborghini, Ferrari, Porsche, que te pagan lo mismo en Eso es gasolina que un obrero. No es que te pagan lo mismo, te pagan lo mismo en gasolina que está subsidiada, porque el problema no es que te pagan lo mismo. Todos pagan lo mismo, pero es el costo del mercado. Claro, pero no pero se cuando está te cojan de subsidiado. tu bolsillo a financiar Ferrari, a financiar Porsche, a financiar Lamborghini, entonces la cosa no va muy bien. Es cierto. ¿Entiendes? Entonces, él no me hable a mí de redistribución del ingreso en este país, cuando hay organismos que son los primeros que tienen que luchar por eso y son los que crean las distorsiones. ¿Tú me entiendes? Cuando eso está subsidiado, como bien explicó. No debe ser. Una economía donde no hay mercado, porque te lo tienen capturado, donde es un desastre en términos de donde los subsidios van a los que más cuartos tienen. Entonces, no me habla a mí de aumentar las tasas tributarias. ¿Por qué? Porque solo van a los que pagan. Aquí la gran mayoría no paga. Y por eso es que hay tanta informalidad. Un impuesto que se creó para esos grandes carros, que aquí eso se dejó congelado porque no conviene. No, a esa gente no se le puede poner la mano. Como pasa casi siempre. Pero vea, a ver. Siempre. Entonces, ¿cómo vamos a formalizar la mano de obra? Es que es imposible. Entonces, cuando tú ves una gente que tú dices, no, pero yo he trabajado toda mi vida y mira, yo no me he ganado tanto y he llegado hasta ahí. Pero mira, este de al lado tiene 2 años trabajándole a que al gobierno en tal cosa, en tal pendeja. Y mira ya lo que tiene apartamento, tiene casa, tiene Porsche, tiene pendejadas. Cuando tú ves eso y tú comparas, entonces, crecimiento. ¿El crecimiento de quién y hacia dónde va el crecimiento?
fuera peor que no lo hubiera, y qué bueno que lo hay, pero... de este gobierno. No, para que no digan después no. que... Pues, no, de hecho hay mucho menos corrupción. Viene funcionando en esta economía desde hace mucho tiempo. Ahora y no mismo, hay forma de romper con eso. No hay forma de romper con eso. Hay mucho más transparencia y menos corrupción, pero no es suficiente todavía. No es suficiente. Y lo que usted dice de transparentar medidas, que los subsidios se generalicen a donde va, a donde es necesario, y no solamente el que paga, sea el que tiene todo sobre sus hombros, porque entonces hay el que no paga. Bueno, sobre transparencia y corrupción, solamente Dios lo sabe. Bueno, vámonos al trabajo, a los MIPYMES, que es algo tan importante, y para la formalización, que es justamente lo que usted ha venido diciendo. Tampoco creo que se está en este momento... educación primero, también se habló, fíjate, hay un punto muy importante, cuando se habló de todo el presupuesto que maneja educación, se le cayó arriba presupuesto cuando mencionó que debería incluso hasta reducirse. Yo no creo que sea reducirse, pero sí hay que rehacer el presupuesto del sector educación, del Ministerio de Educación, tiene demasiado dinero y en estos años, en estos últimos años, ¿qué es lo que se ha hecho? Yo no lo veo. Mira, Mónica. En cuanto a aumentar lo que es ese estudiante, en capacitar a ese estudiante que sale de ahí. Porque ya llevamos años que se debió haber visto. Por ejemplo, educación, tú lo has hablado, lo venimos hablando, de que básicamente el crecimiento continuo de un país se lo da la educación, que hay crecimientos coyunturales, pero cuando tú haces reformas estructurales para llevar tu economía a tener un crecimiento a más largo plazo. Y la educación es un elemento fundamental en eso. Y lo estábamos viendo en el caso de Costa Rica, en el caso de Uruguay, y en el caso de Chile, que son, dentro de las economías latinoamericanas, los de mayor nivel de educación. Mira cómo tú ves ahí el salario en esa gente. Entonces... y lo sostiene, su economía sostiene esos niveles de salario. Entonces, educación, ha habido un cambio positivo, porque ahora se quejan menos, ahora se ve que hay una persona de formación. No, definitivamente el ministro nuevo y el personal del ministro nuevo es otra cosa. Cuando yo me refiero a educación es que la cantidad de años que se ha aumentado el presupuesto. A eso que voy. Entonces, ahora, yo creo que ahora estamos trabajando mucho mejor. Por eso, entonces, hay cosas que hay que mejorarla mucho, mucho. Inclusive las mismas escuelas se deterioran. Tú construyes una escuela y ya el material que le ponen es porquería y ya el año está deteriorado. Entonces, hay muchas cosas en educación, pero una cosa importante que yo he visto últimamente, lo leí en el periódico, es el instituto que da los alimentos a los estudiantes y a las escuelas, que aquí han creado tanto, y yo no me acuerdo qué nombre es, pero es esa parte que parece que está haciendo una labor muy efectiva en distribución. O sea, a pequeños y medianos productores, ¿no? Se le da la oportunidad en los mismos lugares incluso. ¿No? Entonces, eso es positivo. No, y ¿sabes qué? También es muy positivo que tiene este gobierno, que cuando a un funcionario se le descubre alguna malversación de fondos o algún mal manejo, se quita. Y eso es importante porque lo hemos visto desde el principio del gobierno de Luis Abinader. El funcionario que no está haciendo bien es separado del cargo, que eso no pasaba antes, y eso es importante. Pero hay que seguir trabajando, es muy largo el camino. Y también hay quejas de que hay sectores que no son atendidos y eso es muy cierto. Ahora bien, por ejemplo, nos vamos a los subsidios. Los subsidios que son tan controversiales, los subsidios, ya hablamos de Estados Unidos, en Estados Unidos los subsidios quizás se pasaron de las rayas, nos vamos a la República Dominicana, hay sectores que necesitan esos subsidios, pero eso está presionando también la deuda externa. Ahora hay que ver a quiénes que se le va a dar los subsidios. Mira,
cuando tú comparas lo que pasó en los Estados Unidos con lo que pasó en República Dominicana, bajo gobierno socialdemócrata, porque estos son gobiernos, mientras Trump ayudaba a los de abajo, aquí ayudaban a los de arriba. Porque aquí la ayuda se dio a nivel de que del apoyo a las bancas. Y la banca le da el crédito a las grandes empresas. ¿Entiendes? Pero aquí hubo muchas pequeñitas empresas, mediana, pequeña, microempresas, que fracasaron la gran mayoría. Que quebraron y cerraron. Que quebraron por el COVID porque ahí no hubo apoyo de nada. Que cerraron mientras en los Estados Unidos se fue a ese tipo de empresas directamente, inclusive el Banco Central rompió con la ortodoxia y fue directamente a darle apoyo a eso, porque vio que los grandes bancos lo que apoyaban eran sus grandes clientes, que eran las grandes empresas. Y eso es natural, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí es que tiene que actuar el Estado. Cuando el mercado no responde, ir directamente a donde se necesita que vaya, para que no haya injusticia. Entonces, aquí, las pequeñas empresas quebraron, pero eso aquí no pasa nada, ¿tú me entiendes? No, indudablemente. Eso aquí nadie le importa nada, porque si hubiera sido una grande que tiene mucha voz, mucha fuerza en los medios de comunicación, en todas partes, pues siempre el desprotegido va a ser el de abajo. Don Luis Manuel, la mala noticia es que me están haciendo señas de que se nos acaba el tiempo. Nos quedan tantos temas que tratar que yo lo voy a citar a usted aquí para la semana próxima. ¡Ay, no! Nos quedan muchos temas. Que ver, yo no sé. Usted se nos va, porque ya don Luis Manuel pasa parte del tiempo fuera del país. Me hubiera gustado tocar temas de la seguridad social, que es tan álgido, que es tan problemático. Hay un artículo de Aristis Escuder sobre desastres que están pasando en otros países que se ha tratado de aumentar con el que yo he sido partidaria del fondo que el gobierno aporta, pero me dice, según él, en ese artículo, dice que esto sería más que el Producto Interno, que el crecimiento del producto. O sea, una cantidad de cosas que es importante dilucidar. Fíjate lo que está pasando en el Reino Unido ahora con el asunto del aumento de las enfermedades no solamente el COVID, el flu y otra más enfermedad nueva que hay. Está acabando. Entonces, el Estado no tiene capacidad de enfrentar esa situación. Y lo que está pasando aquí con los seguros médicos también es terrible, que la gente paga muchísimo dinero y la atención es mínima. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, así que vamos a tratar de convencer al señor Piantini que vuelva la semana próxima. Señores, será hasta la próxima.